Qué bueno, ¿verdad? Que ya el Señor tendrá su tiempo de que nos conozcamos con la mayoría de manera presencial, pero dar gracias al Señor, como dice la palabra de Dios, que la gratitud es un mandato, dar gracias a Dios en todo tiempo porque esa es la voluntad de Dios. Y si esta es la voluntad por este medio que Él quiere que nos comuniquemos, como cantábamos esa última alabanza, amén. A su perfecta voluntad. Esto se va a levantar verdaderamente cuando el Señor así lo disponga, pero mientras tanto, tomando ventaja, ¿verdad? De ese tiempo. Quisiera, a ver, ok. Vamos, he orado realmente por esta palabra que el Señor pueda, igualmente que me alimentó, pudiera decir que esta palabra que voy a compartir con ustedes es una palabra de advertencia. Realmente que el mundo necesita ser evangelizado, conocer al Señor como el único camino, como la única verdad, como el único que da vida, como el único que realmente trae propósito a nuestra vida. Pero el pueblo de Dios necesita ser enseñado y, y necesita ser desafiado y necesita ser advertido. Y todo lo encontramos en la palabra. Como dice la palabra de Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto no es que no nos vamos a equivocar, sino que sea maduro, sea un hijo maduro. Y eso lo encontramos solamente confrontados con la palabra, pero no solamente oyéndola, sino permitiendo que esa palabra trabaje en nuestros corazones. Él es el único que sabe qué es lo que está faltando a nuestras vidas, si es un consejo, si es una advertencia, si es un consuelo, si es una esperanza, todo eso lo tiene la palabra de Dios. Quisiera decirles que Dios tiene toda la información de nuestras vidas. A Él no le sorprende nada de lo que a usted le ha pasado, de lo que nos está pasando y de lo que nos podría pasar. Él tiene el primer capítulo de tu vida y de la mía y tiene el último capítulo. Él es el A y el Z, el principio y el fin. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ya el Señor tenía un plan con nosotros. Nacimos con diseño en la mano, solo que no lo sabíamos. Nos hizo con debilidades, nos hizo con un carácter, nos hizo con una gracia especial a cada uno, pero para Él, todo es para Él. A Él no le asombran tus fallas ni las mías, Él no tiene ninguna expectativa en cuanto a nosotros, Él lo sabe. La palabra de Dios dice en el Salmo 139:3, Él conoce todos mis caminos. ¿Qué te quiere decir? Que conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Pero aún así, con todas nuestras fallas y debilidades, Él sabía cuando Pedro le iba a fallar, Él sabía cuando tú y yo le íbamos a fallar, pero aún así, Él escogió apartarnos para Él. Me escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo no lo entiendo porque en la cabeza humana esto es inimaginable, cómo yo ya estaba en el corazón de Él. Me eligió desde ahí. El Salmo 65:4 dice que hemos sido escogidos y atraídos. Él conoce cada rincón de tu corazón, por mucho que tratemos de esconderlo. Dice la palabra de Dios que aún no está la palabra en nuestra boca y ya el Señor la sabe toda. Job 42 dice, he aquí que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y me gusta Job 31:4, no ve él mis caminos, no cuenta todos mis pasos. Hace poco compartía con un hermano que realmente vive en Miami, pero es de Perú. Y yo le decía, realmente, ¿te imaginaste alguna vez hablando tú un dialecto que alguna vez ibas a estar en Miami? Nunca.
Yo en mis planes jamás tenía vivir en este país. Pero su palabra dice en Proverbios 20:24, de Dios son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entender el hombre su camino? No hay manera de entender ni de tener el control de nada, hermanos. ¿Y saben qué? Gloria a Dios que no lo tenemos, que lo tiene Él. Pero quisiera compartir con ustedes una palabra en 1 Corintios 9. Sobre eso vamos a trabajar. Solamente quiero decirles que nos eligió tal cual somos. Y ese Dios que nos conoce nos ha dado el gran privilegio de que participemos en su obra. Sin embargo, hay un peligro. El peligro de desaprovechar los privilegios que el Señor nos ha dado. Y conforme a eso, quisiera que me acompañaran a 1 Corintios 9. Dice, así que yo, no, perdón, 1 Corintios 9, 26, 27. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como con quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí Pablo nos habla de algo. No sea, dice, que habiendo sido heraldo, no sea que habiendo sido un mensajero, un maestro, un tutor, alguien que le mostró el camino a otros, yo venga a ser descalificado, venga a ser eliminado. Y esto no te habla de la salvación. Esto te habla realmente de un caminar, porque la salvación hemos sido aceptos, pero por gracia. Pero la aprobación es por nuestra obediencia. Nos aprueba en base a nuestra conducta. Son dos cosas totalmente diferentes. La salvación hemos sido aceptos por gracia en el amado, pero aprobados es por nuestra obediencia. Nos aprueba en base a nuestra conducta. Y Pablo decía, yo tengo temor. Yo tengo temor de que habiendo sido yo guía para otros, habiendo sido, haber tenido el privilegio de haber sido escogido por Dios. No te puedo decir, yo vengo de una familia muy grande y de generaciones, nunca había habido una persona protestante, como le dicen. Y el Señor me eligió a mí. Por mejor, no, hermanos. Por menos pecadora, no. Fue la gracia y el privilegio de Dios. Pero ahora, verdaderamente, teniendo tantos privilegios, Pablo decía, yo tengo este temor. Veo este temor que habiendo sido yo heraldo para otros, yo venga a ser desaprobado por Dios. Por eso, en 2 de Timoteo 2:15, Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y en base a eso, tengo un temor, decía Pablo, que habiendo sido aceptado por Dios, yo venga a ser desaprobado. Pablo decía, ¿por qué decía esto de Pablo y en base a qué? Ha quedado escrita la historia de un pueblo que fue elegido, el pueblo de Israel, elegido y sacado de la esclavitud milagrosamente, llamados, escogidos, pero fueron desaprobados por su desobediencia. Esta es la historia de un pueblo que Dios escogió como su especial tesoro. Lo amó, lo cuidó, peleó sus batallas, lo sustentó de manera sobrenatural. Aún la palabra dice, vosotros vistes, vosotros fuisteis testigos, y les recuerda el gran amor y cómo Él les proveyó para todos. Pero les dijo, no quiero que ignoren, y en base a eso quisiera que leyeran conmigo. Vamos a leer varios capítulos en 1 Corintios 10. Es sumamente importante que nosotros podamos retener, hermanos, esta palabra que el Señor nos va a hablar esta noche. Porque, hermanos, vamos a leer desde el primer, estoy en 1 Corintios 10
y vamos a leer hasta el 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Fíjense bien, la advertencia desde allí. Yo no quiero que ignoren esto. Que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, aquí está la advertencia, no se agrada Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en el día en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Otra vez nos vuelve a decir como en el 6, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, mucho cuidado lo que dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a tu vida y a la mía, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí nos está diciendo el Señor algo muy importante. Este pueblo que fueron las raíces naturales, el pueblo que conoció milagrosamente al Señor, nosotros fuimos injertos por la desobediencia y la dureza del corazón de ellos. Pero aquí nos habla algo y siempre pienso yo ese pueblo, pero decimos, bueno, pero ¿cómo fueron capaces, hermanos? Ustedes y yo somos iguales. La desobediencia aún, porque empieza a decir el Señor, dice, todos estuvieron, los privilegios, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar, todos en Moisés fueron bautizados, todos comieron del mismo alimento espiritual, todos bebieron de la misma bebida espiritual que era Cristo. ¿Qué nos quiere decir cuando dice todos estuvieron bajo la nube? Hermanos, esto te habla que el Señor no rescató ni sacó de la esclavitud de ese pueblo y ahora luego Él les dice, arréglenselas como puedan y vayan a donde ustedes piensen que va mejor. No, hermanos. Esa palabra que todos estuvieron bajo la nube te habla de dirección. Éxodo 13:21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de su pueblo la columna de nube de día y la columna de nube de fuego de noche. Esto te habla que todos estuvieron con un gran privilegio, como lo somos tú y yo. Siempre digo que los seres humanos siempre queremos ver algo y decimos, bueno, pero ese pueblo tenía el privilegio de ver una nube. ¿Y qué vemos nosotros? Tú y yo tenemos esa nube por dentro porque era la presencia del Señor, el Espíritu de Dios. Ellos sabían exactamente qué dirección tomar cuando la nube se levantaba. No es lo mismo con nosotros, hermanos. No fue lo mismo con sus discípulos. Él les dijo, no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a estar con vosotros todo el tiempo. Ellos tenían la presencia de Dios por fuera. Nosotros la tenemos por dentro. Estoy con vosotros, dice el Señor. Yo les voy a dar dirección, marcando no solamente dirección, sino que ese cuidado sobre su pueblo. Siempre me llama la atención en esa dirección, ese cuidado del Señor en Éxodo 14, 19, 20, cuando nosotros vemos que los israelitas iban a cruzar el mar. Dice Éxodo 14, 19, 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel
se apartó en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Estamos hablando que ya el enemigo venía detrás de ellos e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Hermanos, esto es precioso cuando el Señor nos abre los ojos. Cómo verdaderamente no solamente es esa dirección, esa nube, ese privilegio como pueblo de Dios, sino que ese cuidado. Dice que la nube iba a espaldas cuidándonos. Nunca voy a entender ese pasaje del Salmo 139, porque dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Él cuida las espaldas, yo no me las puedo cuidar, no me las veo. Pero esa nube, hermanos, ese privilegio como pueblo de Dios, ese pueblo lo tuvo y nosotros también. El peligro, hermanos, de saber para dónde nos está guiando el Señor y no obedecerlo. Miqueas nos habla, aunque anduviera en tinieblas, Jehová será mi luz. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Yo reconozco que hay momentos en que nosotros pensamos que no sabemos ni para dónde coger, pero el Señor ha prometido esa dirección como lo estuve con ellos. Va a estar con nosotros. Él dice, te enseñaré el camino que debes seguir, te daré dirección. Hermanos, qué mal les fue a ellos por haber verdaderamente no haber visto este tremendo privilegio, porque habla de que todos estuvieron bajo esa nube. Un privilegio grandísimo que tuvieron ellos y que tenemos nosotros. Pero luego te habla, todos cruzaron el mar. ¿De qué te habla? De liberación. ¿No es cierto que eso fue lo que hizo el Señor con nosotros? Todos cruzaron el mar, todos fueron libertados, eran esclavos y ahora son hechos libres. No es verdad que tú y yo, Egipto es el mundo, de ahí nos sacó el Señor, nos libertó, nos sacó. Qué privilegio que de ahí nadie te podía sacar. La palabra de Dios habla en el Salmo 40, Él me sacó del pozo de la desesperación. Sí, eran esclavos el pueblo de Egipto, pero sí éramos esclavos tú y yo del pecado. Dice, todos cruzaron el mar. Te habla de esa división de sacarte de la esclavitud. La cruz fue la causa de nuestra liberación. Y un día, hermanos, será la causa del juicio para el que no se haya rendido delante de esa cruz. Esto verdaderamente, como dice que en este pasaje, en Romanos 6, para que miremos este privilegio de haber sido libertados por él. Romanos 6, 17. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, dice, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hermanos, solamente si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, yo reconozco que la libertad es un proceso, que seguimos rompiendo cadenas a medida que nos entregamos al Señor. Pero qué privilegio que nosotros no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Es un privilegio que hemos conocido ese libertador, como dice, todos cruzaron el mar. Todos fueron libres de la esclavitud. Por eso también dice en el 22, ahí nomás en el 6:22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Nos habla que hemos sido ahora, somos, como decía Pablo, yo, esclavo por amor. Hemos sido a un amo, como dice en la ley de los esclavos, yo no quiero la libertad. Yo no quiero mandarme por mí misma, yo sé lo que es ser esclavo del pecado. Yo amo a mi Señor. No seré libre. Yo no quiero la libertad, yo no quiero manejar mi vida. Qué privilegio, hermanos, que todos cruzaron el mar,
verdaderamente, y es un símbolo al mismo tiempo de el cruzar el mar, de una separación. Egipto para nosotros quedó atrás. Estamos en el mundo, pero nosotros no le pertenecemos al mundo. Le pertenecemos a aquel que nos ha dado el privilegio de haber sido libres. Muchas veces cantamos libre, libre, tú me has hecho libre, pero seguimos atados, hermanos, a muchas cosas que solamente al venir y confesarlos, Él sigue siendo ese mismo libertador. Qué privilegio, no solamente tener una dirección, sino que tener una liberación. Pero dice también todos en Moisés, como leímos en Primera de Corintios 10, todos en Moisés fueron bautizados. Moisés, un tipo de Cristo, identificados, sumergidos, identificados con su líder. Todos, dice, los que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos. Como decía Pablo, quiero identificarme, no tengo otro deseo más que a fin de conocerle y ser hallado en él. Identificados. Qué privilegio esa identificación con Cristo. Saben, hermanos, que el único propósito por nosotros haber venido a este mundo son tan pocas cosas, pero que debiera ser la prioridad. Número uno, realmente que Dios te creó con propósito. Yo no sabía qué propósito había en mi vida. Como cantábamos esa canción, y siempre yo la digo porque es mi realidad. No sé cuál es la tuya, conozco la mía. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Hermanos, todo lo que respira, dice, alabe Jehová. Pero ¿sabe qué quiere decir? Todo lo que tiene vida. Y los únicos que tenemos vida, la vida de Cristo, somos nosotros. Eso, qué privilegio que en Moisés, realmente todos los que fueron bautizados en Moisés, porque es un tipo de Cristo, un bautismo, una unión con Cristo, el privilegio. Pero todo eso, el pueblo no lo vio. Y dice, y todos comieron del mismo alimento espiritual. La manera sobrenatural que el Señor proveía para su pueblo. Yo no sé si tú, porque no nos debieran de asombrar los milagros, hermanos. Debiéramos de estar acostumbrados a los milagros. Yo lo veo constantemente, lo que pasa es que nuestros ojos están cerrados. Dios es lo natural, yo lo puedo hacer, pero lo sobrenatural solamente Él lo puede hacer. Él alimentó, dice, todos comieron del mismo alimento espiritual. Proveyó para cada una de sus necesidades. Yo no sé verdaderamente acerca de tu vida. Estoy segura que ninguno de los que estamos aquí somos millonarios, ni estamos dentro de la lista de los más millonarios, pero somos la gente más rica. Somos la gente más feliz. Somos la gente que de pronto no entendemos ni tenemos revelación de toda la Biblia, pero aquello que el Señor le ha placido revelar, lo atesoramos. Y aún en momentos de peor desesperación, hay algo que no lo puede comprar nadie, no lo puede comprar el mundo, y es la paz. Somos ricos y hemos visto, muchas veces nos da más o tenemos más de lo que necesitamos. Si yo voy en este momento a su refrigeradora, yo estoy segura que usted tiene más de lo que usted necesita. Si yo voy a su zapatera, estoy segura que tiene más pares de zapatos de lo que usted necesita. Y todo eso viene del Señor. Estoy segura que tiene que pensar muchas veces qué camisa se va a poner porque tiene ese closet ya bien lleno. Y eso no es para que nos sintamos mal, es para que veamos la misericordia. Un día de estos, una hermana se me apareció así porque así, con un tremendo ramo de flores. Yo sabía que no era ella, yo sabía que era el Señor que me estaba queriendo decir cuánto te amo, pero necesité esta hermana para decirte y traerte un gran ramo de flores. Es el Señor. Lo sobrenatural, ¿por qué nos asustamos de los milagros, hermanos? Debiéramos de estar acostumbrados y ese pueblo comió y se sació. Dice que el maná lo recogían. Si pudiéramos leer Éxodo 16, es bien lindo cuando yo miré esto en Éxodo 16, porque dice que todos comieron del mismo alimento espiritual. Éxodo 16, 21. Para que ustedes vean este pueblo. Y recogían, dice. Podemos leer, sí,
16, podemos leer desde el 16. Y esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiere comer. Saben ustedes que esto sí fue real, pero es para nosotros. El Señor está dando su palabra. Yo estoy leyendo la palabra de él. Dice que cada quien comía, pero a veces nos pone y nos sirve la mesa el Señor, la mesa espiritual, y nosotros no tenemos hambre. Yo te voy a decir una cosa, no lo tomes como costumbre cada domingo. Si no hay deseo, y qué lindo que al Señor le encanta que seamos francos, que seamos reales, que le vengamos a decir la verdad, que muchas veces realmente tengamos que decirle, Señor, yo no tengo ganas de orar. ¿Sabe qué? Usted ya empezó a orar. Ya está hablando con él. Orar es hablar con él. Orar es ser sincero. Orar es verdaderamente decirle, Señor, no tengo ganas de orar. Ya le está diciendo a Dios que usted no tiene ganas de orar. Y hay que verdaderamente llevar esta carne, porque esta carne nunca va a querer orar, hermanos. Le traigo esa noticia. Nunca va a querer orar. Nunca va a querer leer la palabra. A ella le gusta la televisión, el bullicio, le gusta que la alimentemos. Y al Señor le encanta que vengamos, dice la palabra de Dios, tú amas la verdad en lo íntimo. A Él no lo vamos a impresionar, hermano. Yo lo puedo impresionar a usted, pero a Él no lo vamos a impresionar. Y esto me llama la atención cuando dice, esto es lo que Jehová ha necesitado recoger de Él, cada uno según lo que pudiere comer. Traigamos una libreta, traigamos un lápiz, apuntemos, ¿qué me dijo el Señor a mí? Porque el que alimenta las ovejas no es el pastor Alex, no soy yo, no es nadie, es el buen pastor. El buen pastor es Cristo que alimenta sus ovejas. Él sabe qué clase de vitamina está necesitando. Él sabe si es vitamina, yo no sé qué es, pero Él sí sabe porque eres su buena obra. Y dice, yo aún tengo que decirle, Señor, produce hambre, Señor, por tu palabra. Enséñame a deleitarme en la oración. Enséñame, Señor, a amar. Abre mi entendimiento para comer esa palabra, porque este es el pan de vida, este es el consejo de Dios. El pueblo del Antiguo Testamento no tenía lo que usted y yo tenemos. Tenemos la palabra de Dios. En cuántas versiones, ahora si lo quiere en el teléfono, si lo quiere en la tableta, si lo quiere con dibujo, como sea. Hermano, y quiere que le traiga una noticia, de todo eso nos va a pedir cuenta el Señor. Usted y yo somos privilegiados, países donde realmente no hay oportunidad para que lean la Biblia, no tienen dinero para comprar una Biblia, y de todo eso nos va a pedir cuenta el Señor. Hermanos, hay un libro allá que nos van a pedir cuenta, y dice, cada uno según lo que pudiere comer, un comer por cabeza, pero luego le habla en el 18, y lo medían por comer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. O sea que la palabra de Dios siempre va a haber alguien, aunque sea, yo a veces he preparado mensajes que son para mí. Bueno, el Señor, yo me lo comí todo esto. Ni faltó al que había recogido. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Miren qué importante es. Que usted diga, esta palabra es para mí, yo la necesitaba. Ahora viene la desobediencia de este pueblo. Y les dijo Moisés en el 19, ninguno deje nada de ello para mañana. ¿Y qué dijo el pueblo en el 20? Mas ellos no obedecieron. No obedecieron a Moisés, sino que algunos de ellos dejaron de ello para el otro día y crió gusanos y se dio y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Yo quiero decirte una cosa, hermanos. El maná fue real. Todo lo que está en la palabra fue real. Pero el maná sigue siendo la palabra de Dios. Dios tiene una porción que si no te la comiste hoy, te la perdiste. Mañana tendrá otra porción. Él dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo lo invito a que salga a su ventanal o en el baño y realmente abramos nuestra boca y le digamos, Señor, gracias por este día, Señor. Hay muchos que ya murieron del COVID. Hay muchos que murieron de depresión por estar encerrados por el COVID. Hay muchos que les ha dado infarto, Señor, porque no resistieron casi un año de estar encerrados. Yo estoy viva, Señor.
Enséñame, Señor, dame ese pan de cada día, dame ese maná que tú tienes, porque hay una porción del maná solo para ti. Hay algo que el Señor tiene para ti. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ver, a tener hambre y a retener y a comer ese pan. No tengo deseo, Padre, pero aquí estoy. Produce, atráeme, sálvame, conquístame, enamórame, arrástrame, pero no me dejes, Señor. Hermanos, tiene que ser un clamor, pero dice que ese pueblo desobedeció. Esta era tanta la provisión de Dios que dice, aún su ropa y su calzado no se gastaban. ¿Se imaginan ustedes, hermanos? ¡Qué maravilla! ¿Creemos o no creemos esto? Hermano, una realidad. Yo me da risa porque decía, lo escuché de alguien y realmente me gocé porque yo no sé si esto fue o no fue, pero si Dios lo dice, así es, hermano. Hoy cantamos que eso sea verdad. Amén a lo que tú dices, aunque yo no lo entienda. Amén a tu palabra. Que decía una hermana, yo no sé, la palabra de Dios dice que un pez se tragó a Jonás, pero si dijera que Jonás se tragó el pez, yo lo creería también. O sea, porque lo que Dios dice es un amén, hermanos. Jamás lo vamos a entender. ¿Cómo vamos a entender que de la mano de unos pocos peces y unos pocos panes se dio tanto? Pero es verdad. Si usted no ha visto milagros, yo los he visto. Yo conozco los que alimentaron ¿cómo se llaman los que alimentaron a Elías? Bueno, los animales, ya se me fue la palabra del animal, eso, que le traían carne. Hermanos, ¿eran qué? Ya me olvidaron los animales. Los que le traían la carne, los cuervos, hermana, cuervos. Los cuervos. Yo no sé si usted conoce los cuervos. Yo sí los conocí, los he conocido. Donde verdaderamente la provisión de Dios, sin que nadie sepa, ha venido a mi casa sin que nadie sepa, sino solo el Señor y yo. Es lindo verle. Hermanos, si andamos divulgándole a todas nuestras necesidades, usted no puede ver la mano de Dios. Pero cuando solo, como dice la palabra de Dios en el Salmo 142, con mi voz clamaré al Señor, con mi voz pediré al Señor misericordia, delante de Él traeré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Hermano, no hay cosa más preciosa que ver al Señor actuar. Porque si usted le cuenta a alguien su necesidad, ya le movió el alma. Ya dice, bueno, pobrecita la hermana Rosario, hay que darle algo, ¿verdad? Pero si yo espero ver la mano de Dios, hermano, eso es maravilloso porque Él es sobrenatural. Es precioso verle a Él. Él es. No es nadie el que te mantiene. Génesis 48:15, lo que decía Jacob. Él es el que me mantiene. Él es el que, desde que soy hasta este día. ¿Qué fue tú? No, fue mi papá, dice. Esa fue la provisión de Dios a través de tu padre. Fue mi esposo. Esa fue la provisión de Dios. Fue una herencia. Esa fue la provisión de Dios. Fue mi hijo. Esa fue la provisión de Dios. Pero Él es, y no fue, sino Él es el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día. La provisión de Dios es verle a Él en todo. Yo vengo de familias numerosas, de gente cariñosa, pero ahora la provisión es soledad. Humanamente vivo sola y estoy feliz, porque eso me hace como el silencio de todo y me ha permitido por 11 años o aprender a escuchar su voz y aprender a derramar mi corazón. Esa es la provisión de Él. Si la palabra de Dios me dice que en Él estamos completos, yo no sé qué es lo que me conviene. Dice la palabra de Dios que no sabemos ni cómo orar, ni cómo pedir. Hace poco me preguntaba alguien, ¿no te hace falta tu país? Le digo, después de 26 años, o sea, usted no se dio cuenta que al entregarle su vida al Señor, usted le entregó todos sus derechos. Usted ya no tiene derecho a vivir en California, en Costa Rica. No, es la vida, es Cristo. Y si lo necesita donde sea, mucho cuidado porque ya le dijeron amén hoy en la tarde. Ahí ya no tenemos voluntad, hermano. Se acabó los planes suyos. Yo hablo de algo en serio. Yo hablo cuando muchas veces tendremos que decir, Señor, no es la forma como me gustaría, pero si tú crees que eso es lo mejor, amén, Señor. Que muchas veces será con lágrimas, amén, Señor. Que muchas veces me dolerá, amén, Señor. Que se llevará a nuestros hijos largo,
Él sabe. Yo no conozco el plan, hermanos. Cada vez entre más conocemos al Señor, menos te vas a dar cuenta que tú no tienes el control y que el control se lo entregamos. No te diste cuenta, pero eso fue lo que hiciste al entregar. Porque ¿qué es un Señor? Es un amo, es un dueño, es un jefe, es mi máxima autoridad, es el que lo sabe todo y yo no sé, es el que lo puede todo y yo no puedo. Este pueblo, Dios dice, todos comieron del mismo alimento espiritual, porque dice, yo soy el pan de vida. Comieron de esa roca verdaderamente que los seguía, de esa presencia de Dios. Esperad en Él en todo tiempo. Proveyó, hermanos, para ese pueblo como ha provisto para tu vida. ¿Y sabes qué? Muchas veces yo he visto la aflicción. Si tú no la has visto, yo sí la conozco. Dice, y te probé y te afligí. Pero lo hace con propósito, hermanos. Si el Señor no te permitiera pasar por ciertas situaciones, ¿de qué podrías hablar? Si tuvieras la familia perfecta, ¿de qué pudieras hablar? El mejor esposo, una buena cuenta en el banco, la mejor salud. ¿Para qué necesitamos a Dios? Pero el Señor dice, y te probé, y te afligí. O sea que las pruebas no vienen del enemigo. La aflicción, cuando el Señor las permite, lo hace con propósito, pero su provisión va a estar allí, hermano. Pero este pueblo realmente no entendió que eran los privilegios. Dice que todos bebieron de la misma bebida espiritual. Estamos leyendo de todos los privilegios que tuvo ese pueblo. Él sabe, hermanos, de lo que tú y yo estamos necesitados. La roca espiritual que los seguía, como dice la palabra de Dios allí, era Cristo. La roca que iba a saciar la sed de ese pueblo era Cristo. Ahí lo podemos ver, lo podemos leer en 1 Corintios 10. La roca espiritual que los seguía era Cristo. Nuestros padres bebieron de la nube y pasaron para el mal. En el 4. Todos bebieron. Estoy en 1 Corintios 10, 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo. Yo conozco mi testimonio, y a mí si hay cosa que me fascina, me encanta, es escuchar testimonios. Me encanta oír la creatividad de Dios, cómo Dios alcanza una vida, cómo Dios llega al corazón y va teniendo, porque Él es un ferviente enamorado de su creación, de su criatura. Él la busca de cualquier manera. Y el día que yo realmente, como dice, porque la sed, dice que Él es el deseado de las naciones. Él es lo que mi corazón deseaba, yo sin saberlo. Por eso dice a la mujer samaritana, mas si bebieres del agua que yo te daré, no tendrías sed jamás. Hermanos, tengamos cuidado cuando nosotros digamos, yo sin mi familia no puedo vivir. Yo si no vivo en Estados Unidos, yo no pudiera vivir. Yo sin mis nietos, las que somos abuelas, no puedo vivir. Hermanos, mucho cuidado. La saciedad completa solo está en Cristo. Y yo amo y lo he recibido con todo mi corazón, lo que el Señor me ha dado, mi familia. Pero la saciedad solo es el Señor. Por eso dice, mas si bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. ¿No es Él el que ha saciado nuestra sed? Llegamos a Él y hemos tomado de esa agua que es Él mismo. Y luego llegamos a Él y el salmista dice, mi alma tiene sed. O sea, estoy agradecido, pero quiero más de Él. Yo no sé si a ti te pasa. Que cada revelación, que cada encuentro con un hermano, que cada participación, que cada adorarle, cantarle y todo, le digo, Señor, estoy agradecida, pero estoy insatisfecha. Como dice esa canción, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. No hay nada que haya saciado mi vida. Y dice, todos bebieron, ellos bebieron, todos bebieron de la misma bebida espiritual. Y la roca que los seguía y la roca el que los saciaba es Cristo. No es cierto que solo Él ha saciado nuestras vidas y seguimos bebiendo de Él. Pero aquí esos fueron los privilegios que ese pueblo tuvo.
Pero ahora, por favor, vamos a ese mismo en 1 Corintios 10. Aquí viene el pero. 10:5. Cuando Dios hace un pero, usted párese y mire qué le quiere decir con ese pero. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fíjense bien. Hemos leído todos los privilegios y no basta con tener todos los privilegios, sino que ahora viene un andar en Cristo. Viene una respuesta de gratitud a aquello que el Señor ha dado, por tanto privilegio que nos ha dado. Tanto cuidado, hermanos, tanto cuidado. La palabra te habla de ese cuidado que tenía de día y de noche. ¿Qué quiere decir de día? Hermanos, hay tiempos que no tenemos tantos problemas y la cosa se ve como muy buena, como de día. Pero luego te habla de noche, cuando, hermanos, no vemos la salida para nuestros problemas. Pero el Señor está ahí. Tanto privilegio que le dio y dejó escrito aquí, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados. Y estas cosas quedaron escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros. Por eso decía Pablo, yo tengo este temor. Yo tengo este temor que después de haber tenido tanto privilegio, haber sido aceptado para el Señor, los beneficios que Dios nos ha dado no son nada, sino voy a vivir en obediencia al Señor. A pesar de todo lo que tuvieron, ese pueblo fracasó. Y solo fue una minoría la que pudo entrar, todo por la desobediencia. Hermanos, iban enterrando y enterrando cuerpos en el desierto y todos tenían un sello: desaprobados, desaprobados, desaprobados. Y esto quedó ejemplo para nosotros. No basta con los beneficios que tenemos. Hermanos, cuando hablamos de bendiciones, todo el mundo quiere oír. Pero cuando ya hablamos, ¿qué dice el Señor de nuestro andar? Por eso llega un momento que dice que el Señor da una palabra y luego muchos de sus discípulos, no estamos hablando de gente que va a la iglesia, discípulos, dijeron, dura es esta palabra. La palabra no es dura, hermano, es nuestro corazón el duro. Dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Yo reconozco que nosotros mismos no podemos responder. Pero dice, estos fueron postrados en el desierto. Nunca llegaron a lo que Dios tenía para ellos. Hermanos, qué triste sería que el día de mañana, cuando nos presentemos delante del Señor, nos pueda decir el Señor, mira el plan que yo tenía para ti. Ese era el plan que yo tenía para ti. Pero no hubo obediencia o hubo una media obediencia. Por eso viene la advertencia en el 6 y en el 11. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Advertencia. Y en el 11 vuelve a decir, estas cosas acontecieron. Mucho cuidado cuando el Señor repite. Porque es como, mira, ya te lo dije una vez, como cuando le decimos a nuestros hijos, te lo dije, pero te lo voy a volver a repetir. Esto quedó escrito para ejemplo tuyo. Como ejemplo, y están escritas para amonestarnos. ¿Qué quiere decir amonestarnos? Es reprender severamente a una persona por un error para que no lo vuelva a cometer. Si nosotros tenemos esa misma actitud de ser oidores olvidadizos, saber que tenemos esos privilegios, pero no hay una completa obediencia, vamos a caer en lo mismo, en el mismo error. Y vamos a terminar en el mismo fracaso que ellos cayeron. Pero aquí les empieza a decir al Señor que no codiciemos. Dice que no codicieron. En el 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos. ¿Qué quiere decir la palabra codiciar? Es ansias exageradas. Que todo empieza, hermanos, con una insatisfacción. Yo les he compartido con ustedes acá que la insatisfacción ya la heredamos, la tenemos. Los que tenemos hijos, desde chiquitos lo vimos insatisfechos. Se habían comido un helado y querían dos. Acababan de venir del parque infantil y querían seguir.
Y nosotros llegamos y todo comienza. El codiciar comienza con una insatisfacción. Hermanos, si hay algo en lo que yo he compartido con ustedes y se los he dicho que yo estoy trabajando en mi vida. Porque si estamos realmente insatisfechos, no tenemos un espíritu de gratitud. Ellos disfrutaban del paraíso, Adán y Eva disfrutaban del paraíso, pero estaban insatisfechos por una sola cosa. Tenían todo para disfrutar, pero el enemigo les puso en el corazón fijarse en lo que le faltaban, en vez de disfrutar lo que tenían. ¿No es verdad que así somos nosotros? ¿No es verdad que así somos nosotros? Ya no queremos vivir en un pequeño apartamento. Ya la ropa de un año ya me tiene aburrida. Nosotros las mujeres decimos si tenemos que ir a una reunión, no tengo ropa y de pronto el closet está lleno. Una insatisfacción. Una insatisfacción muchas veces, y esto debiera dar parte a una enseñanza, hermanos. Una insatisfacción y de pronto insatisfechos aún por la familia que Él nos ha dado. Él eligió esa familia que tienes. Yo estoy lejos de tener la familia perfecta. De pronto mis rodillas ya tienen callos, pero esa fue la familia que Dios me dio. Y tengo que abrir mi boca para darle gracias. Darle gracias, aún he tenido que darle gracias por un padre que no me amó, que nunca me determinó. Pero en Cristo verdaderamente he aprendido a decirle gracias. Gracias, porque es un mandamiento, primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Gracias, Señor. Ahora yo puedo consolar a personas que nunca tuvieron un padre. Un matrimonio difícil, una viudez, una muerte violenta de mi esposo. Todo eso, hermano, no pasó desapercibido para el Señor. El Señor no lo mandó, pero sí lo permitió. Amén, hermano. Nosotros no entendemos nada. La insatisfacción siempre. Vivimos y nos ha tocado vivir en lugares materialistas. Y nos queda tan poco tiempo trabajando para cosas perecederas. La insatisfacción, que no codiciemos. Muchas veces aún codiciamos los dones de otras personas. Dios te hizo exactamente el molde con que te hizo, fue quebrado. No hay dos como el pastor Alex. No hay dos, somos únicos. Eres una pieza única para el Señor y agradecido. Gracias, Señor. Gracias por los dones que no me diste, Señor. Gracias, Señor. Gracias por los talentos que no me diste, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ese hijo que se ha apartado del Señor. Gracias, Señor. Aquí estoy. Yo soy una mujer que espero milagros. Si me tocase a mí, que mi corazón era de piedra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermanos, la codicia, el ansia de cosas malas y de estar insatisfechos, solo le vamos a hacer la guerra con la gratitud y abriendo la boca. Siempre me llama la atención la vida de Job, que dice que nunca pecó con sus labios ni atribuyó a Dios despropósito. Qué cuidado tenemos que, pero vayamos a llegar a este punto. Les puso el enemigo a Adán y Eva, nuestros padres, fijarse en lo que les había sido prohibido. Y así somos nosotros. Nos fijamos en lo que no tenemos y no estamos agradecidos. Estoy segura que yo les dije y se lo vuelvo a decir, que ustedes viven en un país de abundancia y al Señor le ha placido tenerlos allí. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por lo que tengo. Y gracias a ti, hermano. La palabra de Dios dice, ¿qué tienen ustedes que no hayan recibido? Todo lo hemos recibido. Y el mismo Job decía, recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo, las pruebas, las dificultades. Y esta palabra empezó a pensar verdaderamente, Adán y Eva, si verdaderamente Dios no era tan bueno. Y comienza una inconformidad en el corazón. Y ahí es fácil que el corazón se desvíe. Hermanos, hay una palabra en el libro de Hechos que me llama la atención. Por favor, acompáñenme en el libro de Hechos, Hechos 7:39. Esto es tremendo. Dice en Hechos 7:39, nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon todos los privilegios que el Señor les había dado. ¿Y qué dice? Y en sus corazones se volvieron a Egipto. Hermano, eso es tremendo. Nos quedamos pensando en lo que teníamos. Hermano, el pasado, usted no puede hacer nada, ni con el ayer ni con el mañana.
Como cantamos esa canción ayer, ya se fue. Mañana quizás ni vendrá. Ayúdame, Dios, yo quiero vivir un día a la vez. El corazón puede hacer que nuestros cuerpos estén, pero luego en la iglesia, pero el corazón siempre está insatisfecho. Eso solo Dios lo puede hacer. Eso yo no puedo decirte con unas palabras, solo el Señor, porque todo está en el corazón, hermanos. Ellos pecaron codiciando lo que no debían codiciar. La palabra de Dios me habla de que la plenitud está en Cristo. Y en el 7, volvemos otra vez a 1 Corintios 10:7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Y la idolatría. Dios dejó de ser lo más importante para ellos. Y se volvieron a sus ídolos. Todo comenzó con la inconformidad. Y luego su corazón dejó de estar rendido a Dios. Y construyeron una imagen en el desierto. Yo no sé si hay algo que me impresiona a mí. Y siempre hay cosas que yo las repito porque están como un sello en mi corazón. Que aquello que de pronto el Señor lo dio como un regalo, poderse convertir en un ídolo. El Señor sacó su pueblo no pobre, lo sacó enriquecido. Puso en el corazón de los egipcios darle las riquezas a su pueblo y salieron llenos de oro. Pero aquello que el Señor lo había dado como un privilegio, pero él iba a decir para qué. Con ese mismo oro que Dios había dado, fue que levantaron el becerro de oro, un ídolo. Hermanos, esto tiene una tipología bien grande. Porque aquello que el Señor te pudo haber dado, una familia, un buen trabajo, puede ser una idolatría a un ministerio, todo aquello que ocupa el primer lugar, persona o cosa, se llama idolatría. Ni seáis idólatras como muchos de ellos. Terminaron siendo idólatras. Y luego nos habla de avaricia en Colosenses 3:5, que es una forma de idolatría. Cuidado, hermanos, que nuestro corazón, porque aún podemos ser ídolos de nosotros mismos, ídolos de nuestro propio yo, pensando que somos más espirituales que los del mundo. De eso no hay nada, hermanos. Somos tan débiles, tan frágiles. Cuidado, todo lo que ocupa el primer lugar o cosa se llama idolatría. Y muchas veces lo ocupa ese ídolo yo mismo. Huir, dice la palabra, de la idolatría. Salga corriendo cuando usted vea que algo ha ocupado el primer lugar, porque ese lugar no lo va a compartir el Señor con nada ni con nadie. Él ya ha hablado, me amarás. Ese pueblo fue idólatra. Pero luego dice en 1 Corintios 10:8, ya casi termino, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Fornicar, perversión sexual, la inmoralidad, falta de integridad moral. José vivió continuamente con la presión de la inmoralidad sexual, pero nunca cedió. Hermanos, tanto hombres, jóvenes, aquí no nos escapamos ninguno de las tentaciones. Es difícil luchar con las consecuencias de la inmoralidad sexual, sobre todo en este tiempo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero en 1 Corintios 10:9 dice, ni tentemos al Señor. ¿Qué quiere decir? Ni manipulemos el carácter de Dios. Jugar con el pecado. Bueno, yo puedo decir una pequeña mentira, pero luego me arrepiento. Porque no se nos olvide que con lo que tú trabajas es con un corazón engañoso, que quiere manipular. Y tentaron a Dios. Jugar con el pecado y la misericordia de Dios. Peco y luego lo confieso. Me meto en situaciones que desagradan a Dios, pero luego lo confieso. Yo solamente quiero decirte, no hay pecado tan pequeño que Dios no lo vea. Entonces, cuando nosotros empezamos a jugar con el pecado, vamos perdiendo la sensibilidad. Yo te voy a decir una cosa, supliquémosle al Señor, que por muy pequeño que sea un pecado, le digamos al Señor, Señor, alúmbrame y hazme confesarlo inmediatamente. Y si podemos leer que es de las vidas más tristes,
en Jueces 16, 20, la vida de Sansón. Él tentó a Dios, tentaron a Dios. Jueces 16, 20. Y dijo Sansón, Sansón estaba jugando con el pecado. Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo a sí mismo, porque nosotros tenemos un corazón que se engaña, autoengañoso. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Ustedes y yo sabemos el resultado del fin de Sansón, que aún es un tipo, ¿verdad? Le fueron sacados sus ojos, perdió la visión. Líbranos el Señor. Yo estoy hablando si amamos al Señor, si le anhelamos verdaderamente, que el Señor tenga misericordia. Sansón aprendió a jugar con el pecado. Este pueblo de Dios se rebelaba una y otra vez y el Señor les perdonaba. Hasta que él dijo, ya no hay más remedio. Se acostumbraron a jugar con el pecado. Pablo decía, tengo temor de que habiendo sido yo heraldo, yo venga a ser descalificado. Que por causa de mi desobediencia, yo desagrade a Dios. Tengo temor. Hermanos, ese temor, yo les invito a que ustedes le digan, pon el temor. Dice, sea vuestro temor y vuestro miedo, Jehová de los ejércitos. Sea vuestro temor. Tengo temor, decía Pablo, que si no ando en santidad, no seré útil en las manos de Dios y sea una vasija de deshonra. Solo entraron unos pocos, hermanos, de toda esa generación. Tuvieron sus promesas, tuvieron su dirección, tuvieron su provisión, los sació el hambre, sació sus necesidades, sació su sed, los cuidó, pero terminaron tirados en el desierto. Una doble vida por no huir del pecado. Pero luego falta un poquito más. Volvemos a 1 Corintios 10, 10, dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué es la murmuración, hermanos? Es hablar en voz muy baja, manifestando una queja o un disgusto. Es hablar mal de una persona sin que esa persona esté presente. La lengua. Empezaron a quejarse. Como dice Santiago, si queremos saber un poco de la lengua, es un tema que a mí me gusta, porque yo lo necesito. Los dichos, la boca, la lengua, lo que yo digo, lo que yo opino, realmente que el Señor nos dé su prudencia. Realmente es una práctica muy normal hablar de nuestros líderes, hablar de cómo yo lo manejara, de pronto lo manejara, pero hablaban, recuerden que ese pueblo murmuró contra sus líderes. Eso es muy delicado, porque sus líderes no se escogieron, el Señor los escogió. Y es delicado. Lo que debemos hacer por nuestros líderes es orar por ellos. Ellos darán su cuenta al Señor, y entre más alto es el llamamiento, al que más se le ha dado, más se le demandará. Nosotros sabemos que lo que significa un liderazgo, un llamamiento, porque no nos llamamos, nos llamó el Señor. Ni murmuren, dice. Hermanos, que sea tu clamor, Salmo 19, 14. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón te agraden. Que lo que yo diga, Señor, que todo mundo lo oye, pero que lo que yo piense, que nadie lo ve, pero tú sí, te agrade. La murmuración aún en el corazón. Que el Señor santifique, hermano, nuestros pensamientos. Yo aún me pongo la mano en la cabeza y le digo, santifica mis pensamientos, Señor. En esto pensad todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Porque ¿qué dice? De la abundancia del corazón. ¿De qué está lleno el corazón? Un corazón que está lleno de la palabra y del pensamiento de Dios no va a murmurar, hermano. Y no es que no nos vamos a equivocar, porque dice que dice que no peca sea Dios mentiroso. Nos equivocamos, pero ahí nomás. Gloria a Dios por ese Espíritu Santo que inmediatamente nos convence y venimos humillados. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Murmuré, opiné y presté mis oídos a una murmuración. Señor, que yo pueda hacer pacto con mis oídos, con mis labios, que en tu templo, Señor, que es mi corazón, todo proclame su gloria. Ni murmuren, dice.
Este pueblo murmuró, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Dice que murmuráis en vuestras tiendas, lo que nadie ve, pero Dios sí lo ve. Ni murmuren, esas son las advertencias. No quiero, volvamos ya, no se preocupen, que ya es la última página. Dice, no quiero que ignoren, quiero que sepan todo esto, dice el Señor. Quiero que estén conscientes de lo que el privilegio que ustedes, que tuvieron ese pueblo y el privilegio que ustedes tienen. Yo soy verdaderamente su provisión. Yo los he cuidado, yo los he saciado, yo he cumplido todo, he dado todo suplido para todas sus necesidades. Yo soy su provisión. Yo les he dado dirección, yo les he suplido, yo los he bautizado en mí mismo. Yo estoy aquí para ustedes. Pero así que, como dice en el 12, estoy en 1 Corintios 10:12. Así el que piensa, porque solo es que pensamos que estamos firmes, hermano. No hay firmeza ni en tu vida ni en la mía. Solo es que pensamos que somos firmes. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuál es el comienzo de desviarme, hermanos, y de ser desaprobado por Dios? Un falso concepto de mí mismo, de no estar consciente de mi debilidad. Qué triste, hermanos, cuando somos nosotros mismos los que nos calificamos. Nuestra fuerza no la podemos medir por lo que sabemos, porque tenemos un liderazgo en la iglesia, porque ganamos almas para Cristo. Nunca perdamos conciencia de nuestra debilidad. Nunca nos olvidemos de quiénes somos, débiles, frágiles, torpes, vasos de barro, frágiles. Nos equivocamos, que es la gracia del Señor por la que estamos aquí. ¿De qué dependerá tu firmeza y la mía? Del lugar que ocupe Cristo en nuestro corazón, su palabra y el tiempo de oración. Porque le amamos, anhelaremos vivir en obediencia. Porque dice la palabra de Dios en 1 Samuel 2, el canto de Ana, nadie será fuerte en su propia fuerza. Podemos decir con toda certeza, mi fortaleza proviene del Señor. Pero al final, ya para terminar, como dice en el 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, ya ahora, si ya repito de nuevo el mismo, como decía Pablo en 1 Corintios 9:26, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo. Tú y yo estamos en una carrera y estamos en una lucha. Pero saben que me alienta tanto. ¿A dónde está Cristo en este momento? Dice que intercede delante de la presencia del Señor por tu vida y por la mía. Como le dijo a Pedro, yo he rogado para que tu fe no falle. El privilegio del pueblo, pero realmente que ese temor, el mismo temor que estuvo en Pablo, esté en nosotros. Tengo ese temor. Sé que he sido aceptado. Por la aceptación y por la salvación, usted ni yo pagamos nada, todo lo pagó Cristo. Pero yo no quiero ser desaprobado por Dios, yo no quiero quedar, yo quiero verdaderamente que todo aquello para lo cual el Señor me creó, Él lo cumpla. Que pueda decir con toda certeza, Jehová cumplirá su propósito en mí mientras yo viva en este mundo. Señor, yo sé que en mí misma no puedo. Yo soy débil, soy frágil, pero hay una fuerza dentro de mí. Hay alguien que me atrajo y hay alguien que verdaderamente está constantemente orando por nosotros, hermano, intercediendo. La posición de Cristo sigue igual, intercede delante. Ahí está Cristo ahora. El Espíritu de Él está dentro de nosotros, pero la posición de Cristo, yo realmente hasta lo visualizo. Miro al Padre delante de mí. Veo verdaderamente el enemigo acusándome, pero veo a Cristo intercediendo y mostrando sus llagas. Yo pagué por ella. Yo pagué por sus pecados. Hermanos, que el Señor le bendiga. Para mí ha sido un desafío. Estoy corriendo, decía Pablo. Estoy peleando, pero tengo este temor que por mi caminar en desobediencia o media obediencia, yo mismo sea desaprobado por Dios. Hermanos, una palabra
de ánimo ver cuánto privilegio, pero una palabra de advertencia para ustedes y para mí como pueblo de Dios. Padre, yo te entrego, mis hermanos, te entrego esta palabra que ha venido a ser un desafío para mi vida. Este rebaño es tuyo, Señor. Las ovejas son tuyas. Tú las compraste. Son pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Las conoces por nombre. Las llamaste por nombre. Tú las hiciste en el vientre de su madre con un propósito. No estamos en este mundo como viviendo a la deriva. Pero Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a obedecer. En nosotros mismos no hay capacidad. Frágiles, débiles, torpes. Gracias, gracias por habernos escogido. Gracias por habernos llamado, Señor. Gracias porque a ti no te sorprende ni tienes tantas expectativas de nosotros. Gracias, pero aún así te plació llamarnos. Te plació que estuviéramos reunidos esta tarde, escuchando tu palabra, escuchando tu consejo, escuchando tu advertencia, Señor. Gracias, gracias, porque sé dónde estás ahorita, Jesús, delante de la presencia del Padre, orando por cada uno de nosotros, por nuestras debilidades, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque quieres que vayamos en pos, como dice tu palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Anhelamos esa estatura, Padre, de la plenitud de Cristo. Anhelamos, Padre, su carácter. Lo anhelamos, como decía el salmista, no estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza. Que cada día, Señor, realmente nos rindamos más a ti, nos rindamos más a tu consejo, Señor. Pero como dice tu palabra, cuantas veces cae el justo será levantado. Gracias, gracias, Padre, porque podemos correr a ti, Señor, en nuestra debilidad, que tenemos a dónde correr. Como los pollitos, Señor, se acurrucan bajo la gallina, bajo ese calor, Padre. Cuando se asustan por la oscuridad, por la lluvia, por los truenos, por el enemigo devorador. Así nos comparas y así eres tú, Señor. Gracias, gracias. Te acuerdas de que somos polvo, de que somos débiles, de que por un momento escuchamos un mensaje y nos entusiasma, pero vienen las pruebas, Señor, y nos debilitamos. Pero gracias, porque hoy reconocemos, Señor, que en nosotros no hay nada. Que como decía Ana, no hay nadie como tú. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, por cuanto me alegré en tu salvación. Que podamos abrir nuestra boca y decir, no hay santo como Jehová, no hay ninguno fuera de él, no hay refugio como el Dios nuestro. A ti nos refugiamos, Padre. Gracias por invitarnos esta tarde a estar contigo y a escuchar tu consejo, Padre. En tus buenas manos, Padre, dejo este consejo, esta advertencia, que esta palabra no regrese vacía, Señor, sino que haga todo aquello para lo que tú la has enviado, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.